Muy buenos días. Se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente número 2766-2016, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Anastasia Vitkova contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. El señor secretario general de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias. La persona que acude al amparo en procura de protección constitucional señaló como acto reclamado el auto de 31 de marzo de 2015 emitido por la sala impugnada, que confirmó el del 12 de marzo de 2015 proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Mayor Riesgo Grupo A, por medio del cual dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra la ahora postulante por los delitos de uso de documentos falsificados y supresión y alteración del Estado civil. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado de fecha 21 de abril de 2016, consideró: si bien es cierto, Guatemala firmó, aceptó y ratificó el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, conocido como Convención de Palermo, también lo es que los tratados y convenios internacionales en cuya categoría se encuentren la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no son parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, tal como lo indicó la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número 131-95 en sentencia de 12 de marzo de 1997, y haciendo referencia específicamente a lo estipulado en el artículo 6 del protocolo antes mencionado, preceptúa: nada de lo dispuesto en el presente protocolo impedirá que un Estado parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno. Lo antes citado deja claro que el Estado de Guatemala tiene plena libertad de accionar penalmente si tiene conocimiento de la comisión de hechos delictivos. A este respecto es preciso aclarar que la promulgación del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de la Convención de Palermo, como su nombre bien lo indica, es para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes, delito que no debe ser confundido con la comisión de un ilícito penal encuadrado en el Código Penal de Guatemala. Derivado de lo anterior, se establece que tanto el órgano de primer grado como el de segundo grado actuaron en el ámbito de la ley, pues se determina que concurrieron elementos suficientes para que la ACUO, de acuerdo a su sana crítica razonada, estimara la participación de la postulante en la comisión de los hechos delictivos que se le acusan y la existencia de indicios racionales de suponer peligro de fuga por ser la amparista persona extranjera, aun y cuando resida en el país. Circunstancias que fueron valoradas por la autoridad impugnada, a la que, previo a emitir el auto de fecha 31 de marzo de 2015, consideró que la jueza promulgó el auto de procesamiento y prisión preventiva correctamente motivado y no evidencia ninguna violación de derechos consagrados en la Constitución Política de la República ni en instrumentos internacionales, y que la decisión fue tomada y fundamentada conforme a derecho. Esta Cámara, derivado del análisis efectuado, concluye que el razonamiento efectuado por la autoridad impugnada en el auto que constituye el acto reclamado se encuentra ajustado a la ley y en el correcto ejercicio de la aplicación de la justicia penal, por lo que, al determinar la inexistencia de agravio que reparar por esta vía, el amparo solicitado debe ser denegado por notoriamente improcedente. Por la forma en que se resuelve la presente acción, se condena en costas a la postulante y se sanciona al pago de multa al abogado patrocinante. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente
el amparo solicitado por Anastasia Vitkova contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. En consecuencia, se condena en costas a la postulante por lo considerado, impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante José Rolando Alvarado Lemus, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme lo resuelto. Su cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, pueden hacer uso de la palabra la parte apelante y solicitante del amparo y de la presente vista pública, Anastasia Vitkova, quien comparece con el auxilio del abogado José Rolando Alvarado Lemus, a quien dejamos en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo la fecha y hora señalada para la presente vista pública, procedo a hacer uso de la audiencia y a presentar mi alegato en forma oral. Primero, quiero dividir el alegato en 3 partes. Los antecedentes del caso Vitkov, el tema del enjuiciamiento penal y la inaplicación de la Convención de Palermo en el caso concreto. En primer lugar, honorables magistrados, el caso, como ha sido denominado a nivel internacional, es el caso de la familia rusa, la familia Vitkov. Es un caso paradigmático que tiene más cobertura a nivel internacional que a nivel nacional. Ha sido objeto de publicaciones por New York Times, por la revista internacional The Daily Beast, entre otros diarios reconocidos a nivel mundial. También quiero mencionar que en el caso de Anastasia Vitkova y su familia, su madre Irina Vitkova y su padre Igor Vitkov, también ha sido objeto de temas internacionales a través de senadores de Estados Unidos de América. Tan es así el caso de impacto a nivel internacional que el líder republicano Roger F. Wicker envió una petición concreta al presidente de la República de Guatemala pidiendo refugio para esta familia rusa. También hizo ver el senador estadounidense que existe una evidente persecución política en contra de esta familia de empresarios rusos. También quiero mencionar que el mayor inversionista extranjero en Rusia entre los años 2004 a 2008, el millonario estadounidense inglés, el señor Bill Browder, quien ha escrito libros sobre el tema de la figura de allanamiento corporativo en Rusia y ha descrito a nivel mundial cómo operan estas figuras cuando los empresarios rusos de un alto nivel no tienen alianzas de corrupción con el gobierno ruso, se procede a efectuar este tipo de figuras para apropiarse del control y de la participación accionaria de las fábricas o de las industrias que tengan los empresarios. La familia Vitkov, como he reconocido a nivel internacional, y hay mucha información en internet, han venido periodistas de Rusia, de Londres a Guatemala para indagar sobre este caso y han sido sorprendidos de las violaciones a sus derechos humanos desde Rusia con efectos extensivos
hacia Guatemala. Concretamente, quiero mencionarles que es una familia de empresarios que tenían 5 fábricas de papel y celulosa en Rusia, tenían el 60% de la producción de papel de toda la Unión Soviética, producían más de 5 millones de cuadernos al año, fueron objeto de allanamiento corporativo, como se describe en varios libros. Específicamente la figura se describe en el libro del famoso Bill Browder, quien ahora reside en Londres y quien también fue objeto de este allanamiento corporativo. La familia Vitkov, derivado del allanamiento corporativo y de las presiones que tenían para dar cuotas económicas a favor de los funcionarios rusos, también fueron objeto de secuestro. Anastasia Vitkova fue objeto de secuestro en Rusia. Obviamente hay muchas figuras de presión, de extorsión que se hicieron en contra de esta familia, lo que les obligó a iniciar un proceso de migración con destino final a Guatemala. Los bancos estatales rusos, que es reconocido a nivel internacional que operan como herramienta de corrupción del gobierno de Rusia, son los instrumentos utilizados para la extorsión, y fue así como esta familia perdió más de $400 millones a través de procedimientos anómalos de ejecuciones en Rusia. La historia es muy larga y por el tiempo concluyo ahí la parte de lo que sucedió en Rusia. Lo que quiero enfatizar es que existió un estado de necesidad para abandonar su país de origen y dirigirse hacia Guatemala. ¿Cómo lo hicieron? Ellos de manera clara, de manera transparente, han informado a los medios internacionales que vía internet contactaron a un grupo, a una firma de abogados denominada Cutino International Offshore, quienes en su portal ofrecían cambio de ciudadanía, residencia y cambio de nombre en varios países, entre ellos Guatemala. Tenemos en el proceso penal, pudimos capturar por medio de herramientas informáticas idóneas cómo estaba el portal en ese entonces. Cuando ellos tuvieron acceso, ellos pagaron $50,000 por cada miembro para poder venir a Guatemala a través de este ente organizado transnacional. Así vienen a Guatemala. Ahora inicio la historia en Guatemala. El 15 de enero del año 2015, en su residencia ubicada en Casa y Campo, son objeto de un allanamiento. Un allanamiento que, según las constancias del proceso, se puede verificar, y las fotografías que nosotros tenemos, es efectuado por más de 70 miembros de la policía. Si ustedes revisan el delito sindicado, es por el uso de un DPI y de un pasaporte donde no existe la coincidencia de nombres con sus nombres rusos con los nombres que aparecen en esos documentos. Sin embargo, esos documentos fueron extendidos en el Registro Nacional de las Personas en forma normal. Ellos llegaron, tomaron la fotografía, se los extendieron, y eso fue lo que motivó el proceso penal. Repito, un operativo extenso, también en la casa, simultáneamente en la casa del novio de Anastasia Vitkova, hicieron allanamiento, y un allanamiento en las oficinas donde ellos tenían un negocio cinematográfico, donde tenían gente reconocida a nivel internacional, entre músicos y artistas, y se estaba promocionando en Estados Unidos todo el material. Bueno, inicia el enjuiciamiento penal por el uso de documentos falsificados, y como los datos no coincidían, también agregaron la supresión y alteración del Estado civil. Esos son los delitos que ustedes pueden verificar en la acusación, no hay nada más, solo el DPI
y el pasaporte que no coinciden los datos con sus nombres en Rusia. Bueno, a raíz de ello, el juez acudió, el juez de primera instancia, no obstante que se le mencionó que existe una convención internacional, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, que tiene 3 protocolos: el protocolo de tráfico de armas, el protocolo de trata de personas y específicamente el que nos corresponde tratar es el protocolo de tráfico ilícito de migrantes. En ese protocolo, que es la Convención de Palermo y es el fundamento que no se ha aplicado tanto a Anastasia Vitkova como a su familia, claramente contiene en su artículo 5 y 6, el artículo 5 dice que ningún migrante podrá ser enjuiciado penalmente por las conductas que regula el artículo 6 de ese protocolo. El artículo 6 del protocolo de tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, dentro de las conductas establece la fabricación o el uso de un documento de identidad o de viaje falsos. Claramente existe una eximente de responsabilidad penal en beneficio del migrante. Y también quiero mencionar esto porque esto ha generado confusión a nivel de juristas en el medio latinoamericano. Tanto ha sido el tema de confusión que UNICEF y la Organización Internacional de las Migraciones emitió una guía normativa en el año 2007 específicamente para que no se confundieran las figuras de la Convención de Palermo. Es una guía normativa de más de 300 páginas. Ahí se establece que no debe confundirse la trata con el tráfico ilícito de migrantes y concretamente la diferencia consiste en el consentimiento. En la trata, el migrante es objeto de engaño, hay un vicio en su voluntad, es engañado y se utiliza para explotación laboral, sexual o venta de órganos. Muy diferente es la figura que nos compete, que es el tráfico ilícito de migrantes. En el tráfico ilícito de migrantes existe consentimiento del migrante y obviamente consentimiento del traficante. Hay una figura donde interviene migrante y traficante. ¿Cuál es el papel del traficante? La Convención de Palermo y los distintos talleres que se han realizado para su aplicación definen que existe una red de tráfico transnacional. Es una red que tiene contactos, obviamente, a nivel internacional, que tienen conexiones con funcionarios públicos corruptos, como en el caso de Guatemala, la red de tráfico transnacional, Cutino International, tenía contactos para facilitar el paso por fronteras, el paso irregular y la emisión de documentos de identidad y de viaje falsos. Cuando ustedes ven los antecedentes de la Convención de Palermo, se genera la resolución 55/25 y en las discusiones para la aprobación del protocolo de tráfico ilícito de migrantes surgió el tema de que si el migrante tenía un consentimiento para llegar a un acuerdo y dirigirse a determinado país, no entendían por qué algunos de los que pregonaban de que no debía eximirse de responsabilidad penal, no entendían por qué tenían que eximir de responsabilidad penal al migrante. Sin embargo, el fallo definitivo fue que debía eximirse de responsabilidad penal porque el migrante es una persona vulnerable. El migrante tiene factores de decisión y valoración para salir de un país y tiene una causa legítima para salir del país. La guía normativa de UNICEF, dentro de las causas legítimas de salida de un país se encuentran los conflictos armados, la persecución política y las mejores oportunidades de trabajo. Como ejemplo, puedo citar el caso de los sirios que fueron capturados en Honduras y que portaban pasaportes griegos, obviamente falsos. El alto comisionado de las Naciones Unidas les dio protección inmediatamente y hoy por hoy están en un refugio provisional. ¿Por qué? Porque al igual que la familia Vitkov, existe un estado de necesidad del migrante para salir de su país y elegir
un país de destino. El antecedente histórico de la Convención de Palermo en este protocolo que estoy mencionando es la función de la Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII, para salvaguardar los derechos de los migrantes judíos, quienes huían del exterminio nazi, facilitó documentos falsos, partidas de bautismo y visados. ¿Por qué? Porque la finalidad era proteger la vida de los judíos. En esa misma congruencia de pensamiento, las Naciones Unidas emite el protocolo de tráfico ilícito de migrantes y en sus artículos 5 y 6 exime de responsabilidad penal, y nótese que exime específicamente la conducta de uso de documento de viaje o de pasaporte falso. Existe una total claridad de esa eximente de responsabilidad penal. La Convención de Palermo y sus 3 protocolos es parte del ordenamiento jurídico guatemalteco por su aprobación por parte del Congreso de la República según el decreto 36-2003, donde se aprueban sus 3 protocolos. Es interesante ver la discusión en el Congreso de la República y la consulta que hacen a distintos entes, entre ellos al Ministerio Público, donde le piden la opinión con relación a la aprobación de la Convención de Palermo. El Ministerio Público dice que es indispensable aprobar el protocolo de tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué? Porque se debe dar un trato humano a los migrantes. En ese sentido, honorables magistrados, si ustedes aprecian el contenido de la sentencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto que menciona la Convención de Palermo, efectúan una interpretación notoriamente errónea del artículo 6 del protocolo de tráfico ilícito de migrantes. El artículo 6 es el que contiene la conducta expresa de uso de documento falso. Esa es la conducta que, de conformidad con el artículo 5, tiene una eximente de responsabilidad penal. Pero dice incorrectamente la interpretación de la Corte Suprema que al final de ese artículo dice que nada impide que los estados apliquen medidas cuando existan hechos constitutivos de delito. Obviamente, si el artículo 6 exime de responsabilidad penal específicamente el uso de documento de viaje o de identidad falso, es ilógico que en el mismo artículo sancione el uso de ese documento. El último párrafo del artículo 6 del protocolo de tráfico ilícito de migrantes se refiere a otro tipo de delitos que cometa el migrante, por ejemplo, el robo, violación, estafa o cualquier tipo de fraude, pero no la misma conducta que el mismo protocolo ha hecho una eximente de responsabilidad penal. Eso es concretamente, honorables magistrados, lo que se ha inaplicado por el juez de primera instancia, por el Tribunal de Alzada, y la Corte Suprema de Justicia ha efectuado una interpretación totalmente errónea, del artículo 6 del protocolo. Entonces, un minuto más para finalizar la exposición, abogado. Gracias. Denunciamos como violadas las normas contenidas en los artículos 5, 12 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos y los casos de procedencia, los incisos A, B y D del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. No podemos convalidar la inaplicación de una convención de la Convención de Palermo, no podemos convalidar la interpretación errónea que está haciendo la Honorable Corte Suprema de Justicia, y por eso pedimos que se tutele el derecho de Anastasia Vitkova, que se proteja su derecho de defensa, la preeminencia del derecho internacional y que no se violen las normas denunciadas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Alvarado Lemus. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal,
quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Por favor. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, con fecha 21 de abril del año 2016, por medio de la cual denegó el amparo solicitado por Anastasia Vitkova. Si bien es cierto, al presentar el amparo se señaló como acto reclamado la resolución de fecha 31 de marzo del año 2015, por medio de la cual la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación presentada por la señorita Anastasia en contra del auto de procesamiento y prisión preventiva que fue emitido en su momento procesal oportuno por los delitos de uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil. Dentro del transcurso de la investigación, en el momento que se evacuó la audiencia en primera instancia del amparo, esta Fiscalía presentó una serie de alegatos referentes al acto reclamado. Sin embargo, porque acá el acto reclamado era la prisión preventiva que se le había dictado a la amparista. Sin embargo, en el transcurso del amparo, la ahora amparista solicitó revisión de la medida de coerción y dicha revisión fue otorgada por el juez Miguel Ángel Gálvez, por lo que se considera que este amparo ha quedado sin materia, pues el agravio radicaba en que no se le había otorgado medida sustitutiva, sino prisión preventiva, tal como ustedes lo podrán analizar, tanto en el amparo presentado, en la sentencia de primera instancia, en los agravios que se expusieron, lo cual ya no tendría razón de ser que sea nuevamente conocido por esta sede constitucional, pues es evidente que ya no hay materia sobre la cual resolver. En ese sentido, esta Fiscalía solicita que a esta honorable Corte, pues que al momento de emitir las sentencias que declare sin lugar el recurso de apelación instado y al ser evidente que no hay violación a ningún derecho constitucional, pues ya se le otorgó medida sustitutiva, se deniegue el amparo solicitado confirmando la sentencia respectiva. Gracias. Muchas gracias, abogada López. Con esto finaliza la presente audiencia.